Buenos días a todos, buenos días a todas. Bien, vamos con el primer vídeo del año y en esta ocasión pues os traigo esta fotografía de Menorca y bueno, y es una fotografía que me hizo gracia porque es cuando empieza a pegar la tramuntana. Y bueno, y aquí pues había unas personas, esto es al lado de casa, y había unas personas pues tomándose aquí unas fotos y me hizo gracia pues esa fuerza de la ola rompiendo, el agua cayendo por aquí y las personas pues por este lado. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta fotografía? Pues como he hecho últimamente en los vídeos, pues voy a seguir un flujo de trabajo que he aprendido con el curso de Photography Makers. Vale, todavía no lo tengo muy asimilado, la verdad es que es un curso bastante amplio donde se hacen bastantes cosas y se tocan bastantes temas, pero bueno, dentro de lo que cabe voy a intentar pues seguir esas pautas, ese flujo de trabajo de este curso, y bueno, y es lo que vais a ver ahora. Como podemos ver, la fotografía pues lo que tiene es una temperatura de color bastante fría, que miraremos de arreglarlo, incluso se puede dejar así, vale, unos tonos fríos, tonos azules. Después miraremos el encuadre. Yo creo que aquí queda bastante bien, las personas en el tercio superior izquierdo, aquí lo podemos ver. Quizá tenemos aquí bastante espacio, pero la composición me gusta porque, como digo, tenemos aquí a las personas. Incluso a lo mejor me molestaría esta chica que está aquí tomando foto, dejaría solo a la pareja, ya que se me va demasiado hacia la izquierda. Vale, y tendríamos por un lado la pareja aquí en el borde. Tendríamos en el tercio superior derecho esta ola que está rompiendo, y todo lo que es el tercio inferior pues esta caída de agua por las rocas, ¿vale? O sea que la composición me gusta tal y como está, ya que tenemos bastante marcados los puntos importantes. Como digo, lo más seguro es que elimine a esta señora que tenemos aquí, ya que, como sabéis, en fotografía lo que no suma resta, y en este caso esta mujer yo creo que resta protagonismo a estas dos personas. Esta roca de aquí a lo mejor también la elimino, ya que también la vista se me va hacia aquí y no es eso lo que quiero, vale, así que también eliminaremos esta roca de aquí, y ya veremos si le damos un poco más de potencia a esta zona. Cuando nos pongamos a trabajar veremos a ver si la hacemos. Bien, analizada la fotografía, vamos a empezar a trabajar, y en este caso vamos con los distintos perfiles. Como podéis ver aquí, el perfil que tenía en cámara era un cámara profundo. Vamos a probar el Adobe Adaptable Beta, vale, que me gusta como queda, regula un poco la temperatura, veis que ya la hace un poco más cálida. Vamos a probar color, no me gusta tanto, neutro, demasiado desaturado, estándar, quizá demasiado contrastado, paisaje me puede llegar a gustar, vale, y vivos, bueno, yo creo estoy entre el adaptable, que este contrasta demasiado la fotografía, y el paisaje. Voy a quedar con paisaje, vale. Ahora trabajaremos después la temperatura de color, pero me gusta este porque no deja la imagen tan plana, pero se puede trabajar bastante bien.
Vamos a óptica, quitamos aberración cromática, tenemos ya las correcciones de perfil asignadas, vale, el 18105. Vamos a claro y lo primero que vamos a hacer va a ser bajar iluminaciones para ir recuperando información de aquí de las olas. Veis, no la bajamos del todo, la bajamos ahí a un 87%. Podemos bajar también un poco los blancos ahí y levantar un poco los negros. Vale, lo primero que quiero hacer aquí es pues dejar menos contrastada la fotografía. Vale, por eso estoy haciendo todo esto, para dejar la mayoría de información aquí en los medios tonos. Ahí, fijaos con estos ajustes, el antes y después. Veis, vamos sacando esa información que tenemos, vale, aclarando los blancos y levantando un poco los negros. Vamos a quitar el enfoque, la calibración la voy a tocar después, vale. Vamos a los efectos, voy a darle un poco de textura ahí y un poco de claridad, y podría bajar muy poco, borrar neblina. Podría subirlo, pero entonces conseguiría lo que os he dicho, contrastar demasiado la fotografía, y eso lo haremos después en Photoshop. Así que le voy a bajar unos puntos allá, menos 5, menos 4, menos 5, el borrar neblina. Bien, vamos ahora con el color, y aquí voy a subir la temperatura un poco, la tenemos en 5500 Kelvin, vamos a llevarla ahí a 5700 para darle un tono un poco más cálido, vale. Y después trabajaremos ya con el color en Photoshop. Aquí está bastante fácil porque tenemos claramente unos complementarios con estos azules y estos tonos anaranjados amarillos, así que nos será bastante fácil trabajar con ellos, vale. Vamos a darle un poco de intensidad ahí, más 11, y en principio yo aquí ya la dejaría. No sé si tiene alguna mota, vamos a mirar. O lo haremos después en Photoshop, vale. Yo creo que lo voy a dejar así. Vamos a calibración, y aquí sí que vamos a subir un poco la saturación del primario azul, no mucho porque si no veis se nos va demasiado. Vamos a dejársela ahí al 49, o quizá un poco menos, ahí al 40. Vale, seguimos manteniendo ese tono frío, pero a la vez tenemos aquí pues esos tonos un poco más cálidos. La luz, como podéis ver, era un día bastante nublado, por lo tanto no tenemos una entrada muy clara de luz, y eso en este caso puede ser un problema porque tampoco podemos potenciar pues esa entrada de luz. Bien, vamos a abrirla en Photoshop. Aquí la tenemos, vale, y vamos a empezar a trabajar con ella. Lo primero que vamos a hacer va a ser los ajustes destructivos. Para eso vamos a duplicar la capa y vamos a mirar primero con limpiar motas, que como digo
no lo veía ahí en cámara raw si tenía motas, y aquí pues en Photoshop con esta acción del panel Tonic IP lo podemos ver más claramente, pero el sensor está bastante limpio, veis, y no me da mucha mota. Quizá esto de aquí sí que lo voy a eliminar. Voy a hacer limpieza por este lado, volvemos a corregir o limpiar motas, vale, y esto de aquí lo vamos a eliminar. Y como digo, estas manchas negras con la herramienta de quitar lo vamos a ir quitando, vale. Vamos aquí a validar, seguimos mirando, más que quitar vamos a pincel corrector puntual, que trabajaremos más rápido, vale. Y aquí a esta persona vamos a probar con el pincel corrector puntual también, y si no pues lo haremos con la herramienta de quitar. Ahí trabaja bastante bien, vale. Vamos a ver el antes y después. Aquí me ha dejado una cosa rara, así que vamos a coger el tampón de clonar, tecla Alt, elegimos pues esta zona de aquí y vamos a empezar a clonarla. Ahí, vale. Aquí vemos que tenemos dos picos, pues no pasa nada, elegimos de este punto y este pico pues lo quitamos, encajamos en pantalla, vale. Y como veis pues hemos hecho ahí un poco de limpieza. Vamos a quitar la boca esta que habíamos hablado antes, volvemos a la herramienta de pincel corrector puntual, vale, y ahí lo tendríamos. Y ahora sí tenemos una imagen mucho más limpia, veis, y es lo que decía. Aquí lo que no suma resta, y tanto esta señora que estaba aquí con esta boca nos distraían un poco, y al quitarla pues ahí tenemos mucho mejor la fotografía. Bien, de quitar y vale, quitarlo dejaría ya. Vamos a la tecla B del pincel y sí que voy a hacer un poco más grande esta zona de aquí, vale. Vamos a combinar todas las capas en una. Esta vamos a llamarle eliminar y vamos a esta capa y vamos a filtro y licuar, vale. Y aquí haciendo el pincel un poco más grande, vamos a levantar siempre con cuidado para que no se note mucho, pero ay, que las deformaciones no sean muy grandes. Pero ahí lo que potenciamos son estas rocas que tenemos aquí. Ahí, vale, podemos ver el antes y después, antes y después, y ahí hemos potenciado un poco más toda esta zona, que la verdad es que me gusta cómo queda. Vamos a llamar aquí a esta capa licuar y vamos a meterla las dos en una carpeta
que llamaremos ajustes destructivos. Bien, vamos a ver el antes y después de esos ajustes destructivos. Este sería el antes y después, antes y después. La verdad es que me gusta el resultado. Vale, vamos a empezar a trabajar la luz y en este caso voy a crear una nueva capa. Vale, primero vamos a oscurecer, vamos a elegir modo de fusión superponer, vamos a elegir un pincel negro, opacidad al 20% y vamos a hacer la imagen pues un poco más pequeña y vamos a oscurecer lo que es esta parte de aquí y la parte esta de aquí. Vale, vamos a hacerle un ligero viñeteo. Vale, estamos en pincel negro, 20%, quizá 20% mucho. Vamos a jugar con un 10%. Vamos a ponerlo en modo luz suave. Ahí. Y vamos dando aquí a esta zona. Ahí. Vale, incluso lo podríamos hacer una vez que tenemos este ligero viñeteo. ¿Veis? Ahí lo voy a dar un poco. Vamos a trabajar ahora para dar más contraste con una máscara de luminosidad. En este caso vamos a sombras, sí, sombras 3. Vamos a jugar un poco con los niveles y ahí una vez tenemos estas sombras vamos a cargar la selección y vamos a empezar a potenciar y dar contraste aquí a las sombras. El agua la veo demasiado azul. Vale, toda esta zona de aquí la veo que el agua tiene demasiado azul. Miraremos después de corregirlo un poco. Vale, pero fijaos aquí el antes y después, como hemos trabajado esas sombras. Vamos a llamar sombras luz suave. Vale, vamos a quitar la selección al icono de selección al cielo, quitamos la selección, creamos una nueva capa y vamos a llamarle luces luz suave. Vale, y aquí igual vamos a elegir un pincel, en este caso pincel blanco, opacidad al 10%, modo de fusión luz suave, y aquí sí que vamos a empezar a trabajar con esa máscara de luces. Ahí está. Ahí. Vale, cargamos la selección y aquí con un pincel un poco más pequeño vamos a potenciar pues esas luces. Esperad que he cogido las líneas estas, ahí, y vamos dándole. Le voy a dar toda esta parte de aquí, pero aquí al primer plano no se lo voy a dar, vale, porque lo he oscurecido antes un poco, así que solo daremos pues a esta parte de aquí
para contrastarlo. Aquí en las rocas tampoco tenemos mucha selección, vale, pero le damos ahí un poquito. Vale, vamos a ver el antes y después, antes y después. Vamos a ir comprobando que todo lo hagamos bien. Ahí. Toda esta parte. Y yo creo que ahí lo tenemos. Bien. La parte de luces, quizá voy a oscurecer un poco más la zona del primer plano. Voy a quitar la selección y vamos a crear una nueva capa, en este caso de curvas. Vale, y aquí en las iluminaciones vamos a bajar un poco las iluminaciones. Creamos una máscara en negro y con un pincel blanco, y aquí sí que le voy a poner una opacidad del 20%. Vamos a hacer la imagen más pequeña y ahí voy a oscurecer toda esta zona. Ahí. Y la parte del cielo pues también. Ahí. Vale, y aquí un poco. Ahí. Yo creo que sí, que ahí me gusta. Sí, ahí le viene bien. Vamos a meter todo esto en un grupo. Vamos a llamarle luces y sombras. Vale. Aquí en este caso también se le podía aplicar atmósfera, un poco de atmósfera, un poco de neblina, pero bueno, lo haremos al final. Vale, ya tenemos lo que son ajustes destructivos, luces y sombras. Vamos a ver. Esta era la fotografía traída de cámara RAW. Aquí con los ajustes destructivos. Y aquí ya trabajando luces y sombras. Vamos a empezar a trabajar el color. Y en este caso casi que voy a elegir un tono de aquí azul. Vale, voy a crear una nueva capa de color uniforme y aquí vamos a meterle un 225, que es un tono que me gusta. Vamos a hacerlo un poco más oscuro y modo de fusión, luz suave. Vale, no os preocupéis porque lo veáis así. Ahora vamos a desactivar esta capa y con la herramienta de selección de color vamos a darle OK y vamos a ajustarlo en nuestra máscara. Vale, yo creo que ahí puede afectar a toda esa zona. Vale, y ahora pues le aplicamos esa máscara a nuestra capa y aquí le bajamos la opacidad al gusto. Fijaos el antes y después, antes y después, y quizá la podríamos hacer un poco más oscura. Vale, y con menos saturación. Ahí. Ahí queda bastante bien. Vale, le aplica ese tono azulado a nuestra fotografía. Vamos a elegir ahora
vamos a cambiar aquí, tecla Alt, y vamos a elegir pues un tono más cálido, un 35 ya me viene bien. Doy OK y creamos una nueva capa de color uniforme. En este caso vamos a darle un poco más de brillo y un poco más de saturación. Damos OK, modo de fusión, luz suave, igual que hemos hecho antes. Venimos aquí, elegimos pues ese tono para que nos haga la selección, vale, y vamos a hacer otra cosa, ya que a mí me gusta trabajar la selección de color más que con el panel Tony Kuiper, con selección y rango de color. Veréis por qué. Yo ahora elijo pues el mismo tono que había elegido antes. Vamos a poner aquí escala de grises y veis, con esto como la selección es mucho más precisa y siempre puedo jugar con el rango, vale. Miro la zona que tengo seleccionada, puedo poner aquí en ninguna y podría añadir con la tecla más pues este rango de aquí y ahí tendría mi selección, vale. Doy OK, tengo la selección, esta máscara la elimino y con esa selección se la aplico y fijaos que bien trabaja. Y ahora solo quedaría pues bajar un poco la opacidad. Quizá veo este color demasiado saturado, así que voy a bajarle la saturación y aquí en tiempo real pues veis que veo cómo queda esto. Bien, ahora lo que voy a hacer va a ser desaturar el azul para que toda este agua que cae por aquí no se quede tan azulada, vale. Para eso voy a crear una nueva capa de tono saturación. Voy a bajar bastante la saturación, ahí. Voy a darle un poco de luminosidad, me estoy fijando solo en esta zona, vale. Y una vez que tengo esto, lo que hago es quitar aquí el ojo y me vengo aquí y vamos a mirar una máscara de luminosidad, vale, que nos coja bien este rango. Ahí. Vale, yo creo que ahí tenemos bien definida toda este agua, vale. Y voy a cargar la selección. Me vengo aquí a la máscara, la invierto y con un pincel en blanco vamos a dejar la opacidad al 20% y vamos a hacer zoom y vamos a empezar a pintar, como digo, con un pincel en blanco. Vamos a subir la opacidad al 50%, vale. Quizá aquí voy a desactivar un momento la máscara, ahí. Hacemos el pincel un poco más pequeño y todas estas zonas de aquí las desaturamos. Vamos a bajarle al 30% la opacidad y ahí pues vamos desaturando
toda esta agua, como hemos dicho, para que no se vea tan azul. Ahí. Si me paso, no pasa nada porque siempre puedo jugar después con la opacidad, ¿eh? O sea que ahora, bueno, le estoy dando así, pero como digo, si veo que me paso, pues jugaré un poco con la opacidad. Ahora cuando lo veamos en grande, pues veremos cómo queda. Bien, fijaos el antes y después, antes y después. Quizá incluso le podía dar un tono un poco más cálido, vale, creando una nueva capa de color uniforme. Vamos a elegir pues un 35, que era el que hemos elegido antes, y ahí con ese brillo al 100% y una saturación, vamos a ponerle del 15-16%, damos OK, modo de fusión, luz suave, y aquí con la tecla Alt poniéndonos entre medio, a ver, no me deja, aquí, vale, que solo afecta a esa zona y le podemos bajar la opacidad. Ahí, veis, si le damos también aparte un tono un poco más cálido ahí a esa zona. Vamos a ser un poco más sutiles. Ahí. Ahí le damos un pelín de saturación que le habíamos quitado al aplicarle pues ese efecto. Vale. Bien, pues la parte del color yo creo que también está completa. Vale, vamos a meterlo todo esto en una carpeta y vamos a llamarle color. Vale, incluso aquí, fijaos, este es el antes y después, antes y después. Y como digo, incluso aquí podríamos añadirle una curva para no empastar mucho los negros, subiéndole aquí un poco la salida del negro, un par o tres de puntos. A ver, hay 3, 4 y fijaos como no empastamos tanto los negros. Quizá 4 es mucho, vamos a ponerlo en 3. Vale, y es mucho más suave. Bien, aquí le voy a dar un poco más, que esto lo veo demasiado azul. Me vengo aquí y ahí se lo quito un poco de este lado. Y ahí. Vale. Bien, aquí tendríamos ya la parte del color. Como digo, este sería el antes y después, antes y después. La verdad es que me gusta bastante. Bien, tenemos ya ajustes destructivos, tenemos luces y sombras, tenemos color y dejadme, porque aquí en color, ahora que lo estoy viendo, le voy a dar un pelín más de contraste. Combino todas las capas en una, vale, control alt mayúscula E,
y aquí le voy a aplicar un filtro de contraste que yo creo que le puede quedar bien. Vale, vamos a quitamos los ajustes preestablecidos, vamos a filtros, vamos a favoritos y vamos a darle un contraste pro, a ver cómo queda. Vamos al contraste dinámico, subimos un poco, en 17, vamos a ver el antes y después, antes y después. Me gusta cómo queda. Vale, podemos probar también de subir un poco la corrección de contraste, y yo creo que sí que lo voy a dejar así. Vamos a aplicarlo, ahí está, y vamos a aplicárselo a la zona que nos interese, que en principio son la zona esta de las piedras, de las rocas con el agua. Para eso creamos una nueva capa en negro y con un pincel blanco dejamos la opacidad al 30% y vamos a empezar a pintar aquí toda esta zona para darle ese contraste. Va muy bien trabajar así por zonas, vale, ya que hay veces en las que no nos interesa que el filtro se aplique a toda la imagen. Ahí me gusta. Vamos a ver el antes y después, antes y después. Es muy sutil, no sé si aquí en el agua también darle un poco, es muy sutil pero funciona muy bien. Vale, pues ahora sí, ya tenemos lo que es el tema de color y vamos ya con la atmósfera. Para eso vamos a combinar todas las capas en una y vamos a aplicarle, por ejemplo, un efecto Orton. Dejadme que suba esto un poco para que se vean bien las acciones. Vale, y vamos a ver que suba esto un poco más. Va un poco lento a la hora de actuar, porque como estoy grabando el vídeo, pues va un poco lento. Vamos aquí a efecto Orton procesado. Vale, y aquí se lo aplicaré quizá al primer plano. Lo que pasa es que tendré que oscurecerlo un poco. Vamos a ver el antes y después, antes y después. Normalmente esto se aplica a los medios tonos. Déjame que elimine esto. Vamos a mirar de aplicárselo a los medios tonos 3, incluso medios tonos 2. Se la aplicamos y vemos el antes y después es demasiado. Vale, porque ahora se la aplica aquí, ahí. Vale, ahí ya me gusta más. Vale, se la aplicamos, pero vamos a restarlo de la zona de aquí. Para eso nos venimos a la máscara, elegimos un pincel negro, tecla X y vamos a quitárselo de esta zona, ya que antes le habíamos aplicado ese Pro Contrast, ese contraste profesional, y si le aplicamos ahora un efecto Orton encima, pues lo que habríamos hecho no serviría para nada. Vale, así que ahí vamos dándole
a la zona donde no queremos que se aplique. Volvemos a oscurecer un poco esto, pero eso lo haremos después, ya que ahora vamos a agregarle un poco de neblina. Para eso vamos a crear una nueva capa y voy a elegir un pincel de atmósfera, neblina, por ejemplo este Fog, el 4214. Vamos a hacerlo un poco más achatado, vale, el tamaño vamos a cambiarlo, un poco menos, ahí. Y ahora en las propiedades, dinámica de forma, le damos para que varíe un poco el ángulo, un 20%, y quizá el diámetro pues que vaya también cambiando un poco, ¿vale? Aquí habéis visto que ya me ha cambiado esto un poco, quizá el ángulo se lo vamos a hacer más pequeño y vamos a quitarle mejor la variación de ángulo. Vale, ahí sí, y esto más o menos se lo dejaremos recto. Vale, ahí lo tenemos, modo de fusión, luz suave, para que nos cree ahí un poco de neblina. Vale, opacidad del 10%. Vale, aquí tengo que cambiarle los colores. Vamos a darle por defecto y la tecla X para dejar el blanco, opacidad al 10%, y ahí vamos a darle un poco de neblina, de atmósfera. Aquí a toda esta zona. Aquí también podemos variar un poco el pincel y toda esta zona. Ahí, aquí donde cae el agua, por estos huecos le vamos dando un poco. Ahí. Vale, vamos a ver el antes y después, antes y después. Aquí ahora le bajaremos un poco la opacidad, para que no sea tan exagerado. Vale, vamos a ver al 60%, probamos el antes y después, antes y después, mucho mejor con esta neblina. Vamos a llamarlo neblina. Vamos a crear otro ajuste de curvas, y en este caso para terminar de hacer un viñeteo. Incluso podríamos hacerlo con la acción, vale, vamos a crear una nueva capa con todos los ajustes y con la acción de viñeteo, que creo que lo tengo por aquí, a ver que no la veo aquí. Vale, vamos a cambiar el pincel
vamos a coger pues el circular difuso, opacidad 100%, nos venimos a la máscara, vale, y con esta selección vamos a ocultar las hormigas, vamos a empezar a pintar ahí, y ahora vamos a cambiarle al 50% la opacidad. Ahí. Vamos a encajar la imagen en pantalla y ahora pues ya lo que nos queda es empezar a iluminar toda esta zona del centro. Vamos a ponerlo ya al 100%. Ahí. Vale, ahí me gusta. Vamos a ver el antes y después, antes y después. Voy a dar ahí un pelín. Vale, y ahora ya para acabar lo que vamos a hacer va a ser levantar un poco los negros, al igual que habíamos hecho antes, creando una curva, y en la salida de los negros levantarla por 4 o 5 puntos. Ahí, 3 puntos, vamos a dejarla ahí en 3 puntos. Vale, vamos a ver el antes y después. Vale, y todo esto lo meteríamos en un grupo que se llama atmósfera. Bien, vamos a ver el antes y después de la atmósfera, antes y después. Bien, pues yo ya daría la fotografía como terminada. Vamos a ver todos los pasos que hemos hecho. Partíamos de esta imagen en cámara RAW, en los ajustes destructivos. Aquí eliminaríamos lo que son la mujer esta y la boca, vale, y licuaríamos, fijaos, para darle más potencia a esas bocas. Después hemos trabajado luces y sombras, primero haciendo ese viñeteado, después le hemos aplicado un poco de iluminación, vale, con luz suave, y aquí unas curvas, vale, para oscurecer también un poco ya y darle todo ese ajuste de luces y sombras. Hemos seguido con color y aquí hemos aplicado, aquí no le he puesto el nombre, pero bueno, dejarme que esto lo quite todo, vale, a ver, ahí, aquí pues hemos dado un poco de contraste, hemos cambiado el tono azul, hemos hecho un poco más oscuro. Con el color uniforme aquí hemos cambiado ese tono, hemos dado un poco más de luz. Aquí hemos jugado con la saturación para quitar estos azules de aquí, ahí lo veis. Aquí hemos dado un poco de luz a esta capa y aquí le hemos aplicado ese ajuste de salida de curvas,
para levantar un poco los negros. En esta de aquí no hemos hecho nada, tenemos para eliminar, porque como veis ahí no le hayamos hecho nada. Y en la siguiente me parece que tampoco, por lo tanto la podemos eliminar. Y en esta de aquí sí, que le hemos dado más contraste a la fotografía a través del Nicoletion. Después ya hemos venido a la atmósfera. Vamos a quitar todo esto. Vale, aquí hemos aplicado el efecto a los medios tonos. Hemos aplicado niebla. Ahí está. Esta capa la podemos eliminar. Aquí ya le hemos aplicado ese viñeteo. Y aquí ya le hemos subido un poco la salida de los negros. Y ahí tendríamos la imagen terminada. Vemos cómo la hemos traído de Camera Raw, sería esta de aquí, y así con los ajustes finales, antes y después. Bien, pues esto es todo. Espero que os haya parecido interesante este flujo de trabajo. Como digo, está sacado del curso de Photography Makers y todavía no lo tengo muy asimilado. He visto el curso del tirón y ahora poco a poco pues tengo que ir viendo los vídeos y tomando apuntes para hacer todo este flujo de trabajo, pues adaptarlo a lo que yo hago, ¿vale? Bien, pues lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, un saludo a todas.